A ver, ahí estamos ¿Me conectados. avisas? Sí, sí. Ahí estamos. Dame un segundito. Ahí estamos conectados. ¿Cómo venís, Morsi? ¿Estás bien? Bien, 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 estamos bien. Muy buenos los casos, che. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No, y le explico toda la historia de lo que pasé porque de verdad que aprender de todo un poco. Ven Claro. acá que también voy a finalizar el video. Yo también tengo mi live acá en la gente ahí. ¿Estás metiendo el live? Está bien. Sí, Perfecto. ahí para que tengan por todos lados. En esta Bárbaro nomás. cuarentena. Perfecto. Perfecto, perfecto. Dale nomás. Sí. Sí, dale tranquilo. Perfecto. Dale Bien. nomás. Entonces, como les dije, siempre graben más allá porque el esmalte inclusive lo vas a sellar con tu adhesivo. Pues grabar con ácido fosfórico no daña un diente. Si no, todos los ortodoncistas estuvieran dañando todos los dientes del mundo. Así que siempre graben más allá porque eso va a crear una excelente adhesión y no vengan esas manchas en las en nuestros extremos de nuestra resina, ¿no? En todo ese margen de la resina donde termina. Recuerden que la resina no voy a hacer carilla, no la voy a colocar en todo vestibular, pero la tengo que difuminar para que llegue como una continuidad con el diente. Entonces, al final de cuentas, pues necesito grabar un poco más allá. Cuando grabo, pues lavo, quito, y como estoy en esmalte, seco bien. Otra foto que me faltó aquí antes del grabado, que es algo que me gusta hacer, es agarrar una fresa, ya sea punta de lápiz, ya sea troncocónica, de grano rojo o amarillo, que es grano extra fino o grano fino. Y simplemente, muy suavemente, como más o menos a unos 75.000 revoluciones por minuto, o sea, bajo de 250.000 a 300.000 que trabajamos para quitar una carie, etc., bajo como a 75.000 revoluciones por minuto, y literalmente sobo todo el esmalte donde voy a grabar. Eso hace que se llame una decorticación del esmalte para exponer más los prismas y tener mejor adhesión. Ojo, no voy a hacer bisel, no voy a desgastar, literalmente nada más voy a pasarlo muy suavemente por todo ese esmalte con esa fresita. Y después grabo y hace un grabado un poco más profundo por la decorticación de esos prismas del esmalte. Entonces, como grabé en los dos bordes incisales de los centrales y el borde incisal del lateral, porque me di cuenta pues que había que devolverle esa curva de la sonrisa a pesar del cierre de diastema. Entonces, después de grabado, como estoy en esmalte, puedo secar tranquilamente con aire así hasta que se vea blanco. La adhesión en el esmalte es micromecánica por microporosidades que se va a formar en ese esmalte, como también puede ser química en adhesivos universales por el oxígeno que tiene el grupo fosfato, el MDP, que se va a unir con el calcio de la hidroxiapatita que acabo de poner también. Entonces, o los opuestos se atraen y se tiene una unión químico-mecánica con adhesivos universales en esmalte, ¿ok? Y procedo, pongo mi adhesivo, libero el solvente, fotopuro, etc. Y procedo a cerrar mi adestema. La mayoría de mis adestemas, bueno, no la mayoría, todos en verdad, los cierro con tira de celuloide, no sé si le llaman así allá, o tira de billar. Sí, hermano, sí. Acetato de celulasa. Acetato de celulasa, perfecto. Celulasa. Y resina Flow, ¿ok? En este caso utilizo bastante la resina Flow Body de 3M y siempre cojo un color pues parecido al diente, A1, A2, A3, dependiendo de lo que vaya a usar también como esmalte. ¿Y qué hago? Yo doblo la tira, el acetato de celulasa, la doblo, o la tira de celuloide la doblo, y la formo como un anillo, y la meto totalmente debajo del dique, que sería como debajo de la papila, ¿ok? La meto, la introduzco hasta allá adentro, lo más que puedo. Ahí, si ven, está mi guante en la parte palatina, que brilla un poco, y la parte vestibular la suelto, ¿ok? Y procedo a inyectar Flow desde subgingival hasta incisal. Voy inyectando muy suavemente
muy suavemente, voy inyectando y dejo de inyectar. Después que dejo de inyectar, no fotocuro de una vez. Agarro un instrumento muy delgado, fino, largo. Podría ser como el fisura de style italiano. Y voy distribuyendo un poco más esa flow hacia donde yo quiero, eliminando burbuja, haciendo que se adapte mejor, metiendo el instrumento bastante subgingival para que al final de cuentas se adapte también mejor en subgingival. El error común en cierre de diastema es dejar un escalón debajo de la encía de esa papila de resina, que ese escalón hace la acumulación de comida y proviene entonces esa gingivitis o esa inflamación crónica. Entonces, después cuando ya tengo todo medido donde yo quiero, entonces procedo a fotocurar. Como es transparente la tira, puedo ver a través de la tira y tengo mejor visibilidad. Puedo fotocurar a través de la tira de una manera fácil. Normalmente fotocuro lo más cercano posible. Yo puedo agarrar esa tira que está en la parte vestibular y moverla y cerrar un poco más y moverla hacia donde yo quiero. Entonces, previamente, antes de fotocurar, ¿no? Cuando ya lo tengo todo listo, fotocuro. Hago mi buen fotocurado, quito la celuloide, fotocuro de nuevo, pegando la punta a la resina por vestibular y palatino, sobre todo en subgingival. Importante, una punta, por más buena que sea la lámpara de estas tres marcas de Ivoclar, Ultraden o 3M, cualquiera de esas tres lámparas, esa punta, a pesar de ser muy gruesa, no cubre todo el diente. Entonces tendría que fotocurar 20 segundos en cérvico medio y 20 segundos en medio incisal. ¿Ok? Hacer como doble fotocurado. Muy buen fotocurado para el éxito de estas resinas. Entonces, una vez que hago esto, procedo a quitar la celuloide y ahí me queda. Siempre quedan los benditos pelitos o los benditos suciedades. En estas fotografías macro sobre todo se ven y en boca muchas veces no se ven. Y ahí vemos un pelitito. Yo previamente ya yo había medido mi espacio interproximal con un calibrador o un polygauge, ¿no? Y había medido más o menos 3.5 o 4 milímetros, no recuerdo ya cuánto era el espacio ese. Y tú tienes que dividir eso por la mitad para poder hacer, por ejemplo, si medía 4 milímetros, tengo que darle entonces 2 milímetros a la pieza 11 y 2 milímetros a la pieza 21. Cosa de que la línea media quede centrada y que los dos queden del mismo ancho. Como aquí la resina, si ven, se me pasó más allá, pues no puedo hacer una resina de ese ancho porque si no ese 21 se me va a quedar muy ancho. Yo lo que hago es que vuelvo a coger mi calibrador y con un lápiz marco donde tenga que desgastar y agarro mi Soflex o mi disco diamantado de cualquier marca comercial también. Y comienzo a desgastar interproximal hasta llegar a la medida que yo quiero. Aquí puse el disco un poco inclinado porque cuando tomé la primera foto con el disco totalmente recto no se veía. Entonces lo puse un poco inclinado para poder que lo vieran que era un Soflex. Sin embargo, tú tienes que meterlo totalmente recto para que quede esa línea media rectecita, paralela. Ojo, aquí su disco Soflex tiene que usarlo sin agua, pero tiene que literalmente usarlo como a 6.000, 8.000 revoluciones por minuto. Bajar las revoluciones, porque tengo que ir muy lento, poco a poco desgastando, porque si me voy más allá, pues me va a tocar quitar literalmente toda la resina y volver a hacerlo de nuevo. ¿Ok? Así que yo quiero simplemente quitar ese exceso. Comienzo a quitar y lo dejo donde quiero ya. Y lo dejo totalmente recto, con su ligera curvita. Si ven, miren cómo la resina ya comienza a salir sin ningún escalón desde subgingival. ¿Ok? Entonces, cuando una vez procedo a hacer esto, él me va a dejar un ligero polvillo o polvito encima de la resina. Entonces, después que ya tú terminaste de quitar ese exceso, tú agarras el aire de la triple y lo soplas fuerte. Flopas fuerte para que al final se vaya toda la mayor cantidad de polvo. Y aún así se va a quedar un poquito de polvo pegado porque la resina tiene una capa inhibida, tiene una capa pegajosa por el oxígeno, que al final de cuentas ese polvito va a quedar pegado. Entonces, ¿qué uno hace? Uno agarra con un microaplicador o con un pincelito estos humectantes de resina, ya sea wedding resin de Ultraden o modeling resin de disco.
O puedes agarrar la botella del adhesivo. Aquí no podrías agarrar un adhesivo universal para ponerlo, porque el adhesivo universal contiene su primer más el adhesivo. Sin embargo, podrías agarrar un cuarta generación o un grupo grabable de 3 pasos, la botella, solo la botella del adhesivo. O podrías agarrar uno de sexta generación, un grupo grabable, autograbable de 2 pasos, y usar solo la botella del adhesivo. Y agarrar un poquitito impregnado ese microbrush o ese pincel y pasarlo encima de la resina para limpiar ese polvito y dejar algo ligero, pero no vas a encharcar tampoco la resina del adhesivo. Ojo, no puedes poner mucho adhesivo, es como para limpiar esa resina, y esa resina todavía sigue siendo adherible. Entonces, cuando ya tengo en un lado, hago lo mismo en el otro lado. Vuelvo a meter mi tira de celuloide, suelto mi tira de celuloide en vestibular y la dejo presionada en palatino para que la flow no corra totalmente hacia palatino, por eso dejo el dedo atrás y procedo a inyectar. Esta segunda parte es más fácil porque ya la tira de celuloide va a quedar apoyada justamente donde dejé la pared donde yo quería. Entonces ya me quedó la tira de celuloide que yo simplemente pues inyecto, dejo el subgingival, agarro un instrumento fino, distribuyo todo, elimino burbuja, todo, y pues procedo a fotocurar. Si ven, yo no relleno todo el área interproximal. Yo lo que quiero es, con la resina Flow, es, uno, que la resina penetre súper bien subgingival. Al ser Flow va a correr mucho mejor subgingivalmente. Y yo quiero que, primero que nada, la primera función de esta técnica es que penetre muy bien subgingival y venga ya con esa curva necesaria sin tener ese escalón, 1. Y 2, dejar como un canal. Por eso después utilizo mi instrumento delgado, fino, como dije anteriormente, como el fisura de style italiano, y al final tú lo distribuyes para que quede un ligero canal, que es donde voy a colocar mi resina de esmalte condensable, ¿ok? Entonces, después de esto, procedo a colocar mi esmalte. Cuando coloco mi esmalte de un lado, aquí ya tengo mi esmalte en la pieza 21, por decirlo así, ya lo coloqué, lo acomodé. Siempre, cuando coloco mi esmalte, antes de fotocurar ese esmalte, yo siempre paso un pincel siliconado y después un pincel semisintético humectado con los humectantes de resina que mencioné anteriormente. ¿Por qué los humecto? 1, para darle un poquito de mejor, pero es un poquito lo que utilizo, para darle un poco mejor de forma, y 2, para que esa resina que está llegando acá más al tercio medio quede lo más delgada posible, para que venga esa degradez de la resina con respecto al diente. Pero ¿qué pasa? Cuando coloco mi resina de esmalte puede que se pegue un poco a la resina de al lado, y ahí es donde vengo y utilizo una tira de sierra, no una lija. Ojo, no lija, esto no tiene lija por la parte de los lados, porque si tiene lija, pues vas a abrir ese diastema nuevamente. Entonces, muchas veces nos enseñaban a abrir esos espacios interproximales con lija metálica, que a veces la lija estaba de los dos lados. Entonces, no, eso va a abrir. Yo lo que utilizo es una tira de sierra como esta. En este caso se llama Microcut o Microcut de la casa TDV de Brasil, TDV o TDB también, que al final pues solamente tiene una sierra o unos dientes en su extremo y no tiene lija a los lados, es totalmente liso el metal. Entonces eso ayuda como a cortarla y a separar cuando se me quede un poco pegada esa resina. Mira, ahora que hablo de eso, aquí voy a mencionar otra cosa. Mira, voy rapidito acá. Cuando estoy en el ácido, por ejemplo, aquí en mesial de los dos centrales, iba a cerrar los dos centrales, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si tendría que cerrar en distal de la pieza 11, o sea, del incisivo central superior derecho, pero no voy a tocar el proximal del lateral, siempre protejan su diente vecino, porque si con el ácido graban el diente vecino, que no van a poner resina ni van a poner nada, y le ponen adhesivo también, cuando estoy cerrando ese diastema y esa resina entra en contacto con el diente vecino, se va a pegar y no hay tira de sierra que separe eso. Ahí sí van a tener que meter una fresa a punta de lápiz. Entonces siempre protejan su diente vecino de que no le caiga ácido ni adhesivo, porque después vas a poder pegar bien esa resina con tu diente vecino y no hay ningún problema. Es como cuando hacemos la prueba de resina encima del diente, como no le ponemos ácido ni adhesivo, se puede despegar fácilmente.
¿ok? Entonces ese es otro tips ahí que les dejo. Y con esta tira de sierra pues separo. También Ultradent tiene otra, pero no tiene mangos. Es como una tira larga que la utilizas con la mano. Me gusta también bastante porque la utilizas con la misma mano. Procedo a poner el esmalte del otro lado también y listo, y hago lo mismo, pincel siliconado, pinceles, aquí está el pincel siliconado de la marca TDB también que utilizo, es largo y al ser blanco es muy suave y al ser largo es más flexible, es muy bueno este pincel siliconado y me gusta porque puedo aplanar un poco más y darle un poco más de forma sutilmente a esa resina, puedo degradarla mejor en ese espacio hacia el centro con humectante de resina siempre con humectante de resina. Me meto interproximal para ir ya haciendo las formas anatómicas que ya uno debe conocer, como es la área de sombra, el área de espejo, el arista o línea de transición que quede elevada y al final quede con mejor forma de diente. Y a lo último también procedo, aquí estaba al revés esta foto, y a lo último procedo pasando mi pincel siliconado para que tenga una mejor adaptabilidad, para poder meterme mejor interproximal, porque ya el pincel es un poco más delgado que el pincel siliconado, ¿ok? Entonces termino ahí y foto puro. Y aquí está mi cierre de diastemas con las resinas terminadas. Si ven, las resinas están brillosas. ¿Por qué están brillosas? Porque, pues dicen, terminaste, literalmente la resina hablándote, ¿no? Doctor, terminaste, pero pues aquí tú puedes seguir pegando resina, ¿no? Ojo, eso pasa por el oxígeno que está en el ambiente, hace que la última capa sea inhibida por el oxígeno, o sea que no se fotopolimerice totalmente, por eso puedes pegar resina con resina. Entonces, para que esa última capa que ya terminé, que no voy a colocar más resina, quede sin estar pegajosa, en términos españoles sencillos, coloco y bloqueo el oxígeno. ¿Cómo bloqueo el oxígeno? Con glicerina o gel hidrosoluble o pues Cahier o gel íntimo. Pues. Al final de cuentas, ese gel hidrosoluble, como dice su palabra, hidrosoluble es porque lo puedo quitar con el agua, ¿ok? Bloqueo el oxígeno y a través de ese gel procedo de nuevo a fotopolimerizar y fotopolimerizo, lavo el gel y ahora procedo a hacer todo mi proceso de acabado, pulido y brillo. ¿Ok? Cuando yo hablo de acabado es para dar forma al diente, para dar macro textura y micro textura. Pulido es poder pulir toda esa anatomía, toda esa macro y micro textura sin borrarla, sin eliminarla. Y por último, darle brillo, que la misma resina saque su propio brillo. No colocar un agente de barniz que vaya a dar un brillo porque se va a ir ese barniz con el tiempo. Entonces tenemos que sacar el mismo pulido y brillo de la misma resina. Normalmente siempre se procede a elegir dónde quieres tu línea de transición o tu arista, o también le llaman ángulo línea, son las tres palabras que le llaman a esta línea que ven aquí. Trata de que sea igual desde mesial a la línea de un diente y desde mesial a la línea de otro diente. Eso lo puede hacer con un compás de punta seca o un compás con lápiz. Y cuando yo marco mi línea, mi arista, ya entonces ya yo estoy delimitando cuál es mi área de espejo y cuál es mi área de sombra. El área de sombra es el área que está involucrada interproximalmente y el área de espejo es la que está en vestibular. ¿Okay? Entonces aquí está el compás de punta seca, como le digo, que puedo medir de un lado a otro para que al final tenga la misma medida. Y aquí no tengo todo el protocolo acabado por el brillo, que después lo voy a explicar en la clase 4 que vamos a ver ahora, pero pues ahí termina mi paciente. Eso fue fotos inmediatas, con los dientes todavía ligeramente deshidratados por el aislamiento. Y si ven, la resina quedó un poco más blanca, porque utilicé un color un poco más blanco, producto de que la paciente pues iba después a un blanqueamiento que, ojo, colegas que me escuchen, que no me escucharon al principio, eso no debe hacerse, porque con un aclaramiento no voy a saber hacia dónde voy a llegar. Sin embargo, la paciente, por insistencia y que después quería aclararse un poco más los dientes y por falta de tiempo, tuve que hacer eso, ¿no? Pero con consentimiento informado, la paciente firmando por cualquier cosa que las palabras se la lleven al viento. Entonces ahí terminé mi cierre de diastema, devolviendo la curva de la sonrisa del diente, de la sonrisa de la paciente, y pues haciendo que pues, ese espacio sea cerrado y se vea mejor. Fotos inmediatas. Miren cómo después del aislamiento pues su encía sigue bien,
a pesar de usar la técnica del lazo, pues no es una encía que se maltrata, y cómo la papila se comienza a formar producto de que yo saque esa resina subgingival y comienzo a darle forma a esa papila. Aquí el error también que yo me critico, y para eso son las fotos siempre. Cuando tú terminas un caso, yo siempre tomo fotos, sonrisa, con los labios estirados y todo, y me lo llevo a casa. A pesar de que haya terminado y que el paciente quede contento, cuando llego a casa y lo meto en mi computadora, pues comienzo a analizar y a autocriarme para poder aprender más todavía. Y después inclusive llamo al paciente si en verdad quiere venir y le digo, mira, vente porque vi esto y quisiera mejorarlo. Uno, con la foto pude ver, si ven acá en el cierre de diastema, es que esa papila debería haber quedado un poco más abajo, la papila de los centrales, para poder que las papilas también lleven esa curva de la sonrisa. Me quedó la papila un poco invertida o arriba de la central. De repente podía haber abierto un poco más ese triángulo con una punta de lápiz, multilaminado, multihojas también, y eso puede hacer que la papila baje un poco más sin esperar pues, que quede el hoyo negro, ¿no? O ir bajándolo muy delicadamente. Lo otro que me observé fue que en disto incisal del lateral, del 12, veo como un pequeño escalón, un pequeño abultamiento de la resina ahí ligeramente. Ahí yo digo, mira, me faltó quitar ese abultamiento ahí, ese pequeño escaloncito. Y bueno, y veo una ligera burbuja en el central del 11. Si ven la diferencia de color por los dientes deshidratados, pero pues una ligera burbuja que dije, bueno, puedo arreglar. Bueno, la paciente, yo creo que los pacientes que están emocionados, que después cuando tú lo llamas para mejorar esa, y esto es porque es una fotografía macro, pero con saliva, en boca, sonriendo, pues normalmente no se ve bien. En esta foto no se ven esas cosas que les estoy diciendo. Entonces, los pacientes quedan tan contentos que después no quieren regresar. Y como esta paciente vivía 1 hora y media mío, pues hasta el sol de hoy no ha regresado. Y no he podido mejorarle esas cosas que quería y hacer un control sobre todo. Pero lo mejor del caso es que con esta técnica de cerrar el diastema con tira de celuloide y flow, es que miren cómo la resina, esta foto la tomé para poder que vieran cómo la resina sale del subgingival, del 11 y del 21. Cómo sale subgingival, cómo están los 3 planos del diente, cómo está la línea de transición marcada, sus triángulos de depresión, y alguna ligera curva del borde incisal. Y aquí termino dándole algunos tips. Cuando nosotros cerramos este diastema, como yo tuve que ensanchar más ese diente, porque ese diente ya tenía las proporciones adecuadas según lo que expliqué inicialmente, pues hay que hacer algo óptico, que al final no se vea tan ancho el diente. ¿Qué yo recomiendo? Uno, que esas líneas de transición o esas aristas, o esos ángulos, líneas, lo pongas un poco más hacia el centro del diente. No lo pongas tan pegado hacia mesial o hacia la línea media, ¿no? ¿Por qué? Porque así tu área de espejo, que es el área vestibular, va a ser un poco más angosta y se va a ver un diente menos ancho. Eso es lo primero. Uno, que cuando hago los 3 planos del diente, ojo, donde está la resina nada más, pues hacerlo lo más curvo posible, como ven las imágenes abajo. Mientras un diente más curvo es en todos sus extremos, en toda su superficie, mientras más curvo es, pareciera ser un diente ópticamente menos ancho. 3, el ángulo disto-incisal lo hago más redondeado todavía. Y el borde incisal no lo dejo recto, lo dejo ligeramente curvo, ¿ok? Todo eso curvo y todo eso más curvo hace que ese diente se vea un poco menos ancho, porque en este caso, de por sí ya pues el diente tenía el tamaño adecuado. O sea, esta era una paciente que en verdad sí tenía que ir a ortodoncia. Pero pues por no querer ir y por poder ayudarle, pues ahí vamos. Si tú le dices a esa paciente, mira, no te quiero cerrar el diastema porque tu diente pues está a un tamaño normal y necesitas ortodoncia, y ya, pues listo, no le brindas otra alternativa, otras opciones, como le dije inicialmente, en un Starbucks dental, al final de cuentas, pues ¿qué va a hacer la paciente? Se va a ir, va a tocar la consulta de otro doctor y al final ese doctor seguro va a cerrar el diastema. Porque la paciente, si te dijo que no quería un principio de ortodoncia, no va a querer. Y al final cambiar la mentalidad de un paciente, a pesar de que se lo hagas ver y le expliques con fotos, ventajas y desventajas, puede que todavía te encuentres pacientes cerrados que al final te digan no quiero. Entonces, con eso terminamos cierre de diastema. Esto lo muestro porque son otras técnicas que he visto de cierre de diastema que en lo personal no me gusta tanto,
¿Por qué no me gusta tanto? Uno, porque al tener una banda metálica curva, tienes que seguir ya la forma de esa banda. En cambio, con una tira de celuloide puedo dar la forma que yo quiero antes de fotocurar. Puedo cerrar más ese triángulo de la papila para que no me quede un triángulo negro. A veces la papila no ha bajado lo suficientemente y yo prefiero que me quede más cerrado eso y que la encía quede cubriendo todo que a que quede donde tiene que quedar esa resina, pero quede un espacio negro. Entonces, con la tira de celuloide sí puedo jugar con cerrar más ese triángulo de la papila. Con estas bandas no, ya tengo que seguir la forma de la banda. Eso es una cosa. Dos, si tú no manejas bien la banda se puede deformar un poco o tener algunas ondulaciones dentro que al final cuando colocas la resina, pues te puede quedar media ondulada. Tres, si no la colocas bien, te puede quedar un escalón. Y no me gusta cerrar estos espacios todo o hacer toda esa pared mesialo-distal con resina condensable. A mí en lo personal no me gusta porque puede que no te lleve una buena adaptación, sobre todo en cervical que no estás viendo porque ya la resina la metiste, la empacaste y pues toca confiar que empacaste bien y te puede quedar un ligero espacio ahí abajo. Entonces, por lo general, pues esta técnica no estoy diciendo que no sirva, ojo, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que a mí en lo personal no me gusta y por eso me gusta más cerrarlo con celuloide y flow. Ya yo he llegado a un punto que de tanto usar la técnica, pues el entrenamiento definitivamente te va haciendo experto, que de tanto usar la técnica ya yo puedo cerrar con celuloide sin tener que después utilizar el Soflex para acomodar ese espacio. Así que hasta ese punto ya uno llega de tanto hacerlo y de tanto entrenamiento. Y mira, aquí es una de las técnicas. Por ejemplo, cuando es clase 4, como en este caso, que ya tú tienes algo de diente cervical, es un poco más fácil usar esta técnica. Porque la resina te queda bien adaptada porque tienes dientes. Pero cuando tienes que sacar esa resina desde subgingival, pues ¿cómo haces con esta técnica? Es pues casi imposible. Por eso digo, esta técnica funciona todavía más bien cuando tienes clase 4 tienes algo de diente en cervical. ¿Ok? Entonces ahí cerramos con diastemas, ahí cerramos con el tema de cierre de diastema. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, si le han preguntado algo. Muy bien, amigo, muy, muy bueno. Espectacular. Ah, perfecto, Morsi. Sí, todo claro, gracias, todo claro. Espectacular, amigo. Bueno, seguimos pues. Dale nomás. Bien, clase 4, cuando hay las fracturas, cuando hay clase 4, normalmente hay dos formas de hacerla. O sea, se presentan en nuestras consultas dos clases 4. La clase 4 por accidente o fractura, ¿no? El trauma que hubo y se fracturó el diente. Y la otra que ya se hizo esa resina y con el tiempo pues queda en mal estado y hay que cambiarla. Normalmente, pues para mí son las dos ocasiones en que vienen esa clase 4, ¿no? Si te llega la clase 4 que tú tienes que cambiar de resina, es mucho más tranquilo, más fácil, puedes elegir la técnica que tú quieras. Si te llega la opción, déjame ver acá, la opción de, creo que está acá, si te llega la opción de que te llegó la fractura de una vez y que el paciente no se quiere ir con la fractura, pues ya la cosa se complica un poco más porque tienes que hacerla de una vez. Tienes que hacerlo de una vez porque el paciente no se quiere ir con su diente fracturado, sobre todo cuando son dientes al frente, que es donde normalmente ocurren esas fracturas. Déjame ver acá que iba a buscar, a ver si sale. Creo que no está acá. Bueno, miren muchachos, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a explicarlo mejor en voz. Miren, si te llega el paciente con la clase 4 de la resina, puedes tomar una impresión, hacer tu encerado y modificar esa resina si haya que modificarla. Puedes modificar la resina en la misma boca del paciente un poco, ya sea desgastándola si está muy abultada o ya sea colocándole y tomar una impresión. Y al final, ¿por qué haces un encerado? Porque al final puedes hacer
vas a hacer una llave de silicona que te sirva para sobre todo hacer la cara palatina. Cuando hablamos de clase 4 o restauración de fractura, necesito restaurar desde palatino hacia vestibular siempre. Es la forma más fácil de poder hacerlo. Yo creo que se va a cortar de nuevo, muchachos, 9 minutos. Nos vamos para el tercer Zoom. Dale, obvio. Sí, dale tranquilo nomás. ¿Querés empezar de vuelta o querés ocupar este tiempo? No, por mí no, yo tengo tiempo, acá no hay problema. Dale, ¿Sí? dale bueno, nomás. seguimos el tercer Zoom. Ya con el tercer Zoom terminado, ya, se lo prometo. Yo hablo mucho, yo sé. Entonces seguimos. Entonces, mira, cuando te llega ese paciente con el diente fracturado, la técnica que yo hago es sacar mi cajita de resinas vencidas, agarro cualquier color, a mí me interesa el color, y comienzo a darle forma literalmente con el dedo, después con la espátula, después humectando un poco con los humectantes de resina, ya sea con pincel, le das la forma adecuada y fotocuro. Puedo poner un poquito de flow también, etc. Lo importante es que cuando reconstruyo ese diente fracturado para poder tomar la llave de silicona, que es lo que me va a servir, es que incisalmente y palatino debe quedar literalmente perfecto esa resina vencida que puse encima del diente. No sé si me explico, que lastimosamente tengo una foto pero no las encuentro. Debe estar en otra presentación, pero para no dilatarme en tiempo, pues eso es lo que yo hago en el momento para poder tener como un encerado manual directo de una vez, ¿no? Porque el paciente se quiere ir con su diente arreglado y no me da el chance de planificar, de poder hacer un encerado y poder llamarlo a otra cita. Entonces, cuando yo restauro una fractura, tengo 3 formas de hacerlo, ya sea como el número 1, utilizando 4 resinas, como dice abajo, como el número 2, utilizando 3 resinas, o como el número 3, haciéndolo de una forma súper simplificada, utilizando 2 resinas. ¿Qué va a determinar que yo escoja cuántas resinas voy a necesitar? Pues el mapeo que yo haga del diente vecino que tengo que imitar, pues es lo que me va a determinar cuántas resinas yo voy a necesitar. O sea, yo no escojo la técnica porque, bueno, obviamente sí, porque voy a hacer la técnica número 3. No. O sea, es la necesidad del diente que vas a imitar. ¿Y qué va a determinar eso? El tercio incisal. Porque normalmente el tercio medio siempre va a ser el mismo, el tercio cervical siempre va a ser el mismo. En el tercio incisal normalmente es donde están todas las diferencias, los diferentes dientes normalmente de ese mapeo de los mamelones, del translúcido, se ve ese azulado no, se ve el halo blanco no, etc. Entonces eso es lo que va a determinar si yo escojo el 1, el 2 o el 3, dependiendo de cuánta cantidad de resinas voy a necesitar. Si esto en verdad, el que logra ya hacer una clase 4 literalmente perfecta, pues ha hecho una de las cosas más difíciles de la odontología. Hacer una clase 4, pues tengo que hacer un central match muchas veces, o lateral match, por decirlo así. O sea, tengo que imitar el diente natural del al lado, si está totalmente sano también, ¿no? También lo difícil es manejar los espesores de la resina. O sea, no, hacer una clase 4 pues lleva su entrenamiento, lleva su práctica, lleva el conocimiento pues que también tenemos que tener a la hora de hacerlo, ¿no? Entonces, si escojo el 1, es que yo voy a utilizar una resina translúcida o un esmalte acromático sin color en el palatino. Voy a utilizar una resina de dentina, voy a utilizar un azulado o una resina translúcida azulada de ese esmalte acromático, por decirlo así, en medio de los mamelones de la dentina, como dice el número 1, que dice BT, que es Blue Translucid. Y encima de todo eso utilizo un esmalte cromático con color según el sistema de resina que usted, de la marca comercial que usted utilice. Por eso digo, inicialmente comencé, necesitamos conocer los sistemas de las resinas que utilizamos. Si utilizo el número 2, utilizo 3 resinas. Una capa palatina translúcida, mi dentina y esmalte. ¿Por qué? Porque a ese paciente no se le ve ese azul en los mamelones. Normalmente en mis 12 años de práctica odontológica, yo creo que he visto como 5 pacientes que tienen ese azulado marcado en el tercio incisal. No es muy común, la verdad, para mí, de lo que yo me he encontrado, la verdad. Me he encontrado más con ligeramente se le ve.
Y dependiendo de la edad de ese paciente, también es muy importante saber que un paciente joven seguro te vas a encontrar con mamelones más marcados, una dentina más joven sobre todo, que es la que le da ese color a ese diente, y en pacientes más adultos, más mayores, te vas a encontrar una dentina más envejecida, inclusive más cromática. Entonces también eso es importante porque ese desgaste también a través de los años también se va a ese borde incisal. Entonces ahí también tenemos una idea según la edad del paciente también. Y el punto 3 es algo más sencillo todavía, que es cuando casi ese diente está monocromático literalmente. No tiene ningún efecto en incisal, se ve ligeramente en los mamelones y se ve un ligero azulado translúcido, pero más que azulado como un translúcido y no se le ve nada, que es la 3 donde utilizo dos resinas. Una resina de esmalte, que la misma resina de esmalte que utilicé en palatino es la que pongo en vestibular y pongo la resina de dentina, ¿ok? Entonces, yo no escojo la técnica según como yo quiera, sino según lo que necesite el diente a imitar, ¿ok? Entonces aquí un caso de un diente extraído, el mejor paciente del mundo, de que no saliva, no hay sangre, no grita, no se queja. ¿Por qué lo hice un diente extraído? Uno, porque era un diente y porque documentar, y ustedes muchachos que también yo sé que dan sus charlas y documentar un caso atendiendo a un paciente, mi hermano, te lleva, cuidado, con un día entero, 5 o 6 horas tomando fotos y atendiendo al paciente, quitándote el guante, poniéndote el guante para no ensuciar la cámara o enrollando esa cámara con todo, o sea, no es fácil documentar eso. Entonces lo hice un diente extraído para poder, pues, involucrar toda la información. Aquí hay un diente extraído que ya ese diente extraído, que yo creo que no sé si yo guardo todos mis dientes extraídos, tengo como un garrafón así lleno de dientes, un frasco lleno de dientes extraídos que yo te practico y hago de todo. Bueno, ese diente ya tenía la resina. Mira, aquí está el diente con más zoom, el diente de diferentes ángulos, aquí desde el palatino, el diente, como está desde el palatino, cómo se ve esa resina ahí rayada también. Y bueno, ¿qué comienzo? Comienzo a analizar la resina. Vamos a decir que este es el paciente que me llega con la clase 4 en mal estado, pero ese paciente no quiere hacer otra cita. Quiere, pues, porque en la noche tiene un evento. Y vamos a terminar en el evento, porque nos queda menos de un minuto. Eso, Morsi, ¿te parece que cerramos y después explicas el caso completito en una nueva sesión? ¿Dale? Sí. Dale, entonces, ahora nos volvemos a conectar. Ahí volvemos a conectar nuevamente, gente.